Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos al live de Geología. Mi nombre es Sofía Sierra, yo soy profesional de promoción de pregrados de la Universidad EAFIT y hoy estamos con José Fernando Duque, el jefe del pregrado en Geología, que nos va a contar sobre el pregrado, dudas, inquietudes que ustedes tengan y pues algunas cualidades o diferenciales que tiene el pregrado frente a otras universidades. Entonces los invitamos a que nos hagan preguntas, nosotros vamos a estarlas contestando. Yo mientras tanto le voy a ir haciendo unas preguntas a José y pues vamos avanzando entre todos. Entonces José, preséntate por favor. Hola Sofía, muchas gracias. Yo soy José Fernando Duque Trujillo, soy el jefe del pregrado en Geología de la Universidad de AFIT. Listo, José, cuéntanos un poquito del pregrado en Geología. ¿Cuál es la modalidad de estudio? ¿Cuántos periodos académicos tiene? El pregrado de Geología en EAFIT, pues es un pregrado que ya lleva 35 años en la universidad, ya tiene pues bastantes generaciones de geólogos que han salido de la universidad. Eh, Actualmente el pregrado tiene 10 semestres. Es de ingreso anual, es el único pregrado de ingreso anual que tenemos en la Universidad de AFIT. Eh, Actualmente estamos en un proceso de renovación curricular ya por enviar al Ministerio de Educación para cambiar algunas condiciones del pregrado, entre ellas este ingreso anual, cambiarlo a un ingreso semestral. Pero pues esto todavía está sujeto a aprobación del ministerio, o sea que por ahora seguiremos al menos para este año con ingresos anuales. Listo, súper. Cuéntanos un poquito de los profesores. ¿Quiénes son los profesores de Geología? Vale, profesores de planta del departamento, somos 9 personas. Eh, es una cuestión interesante, pues ahorita les contaba que el pregrado tiene 35 años y digamos que más o menos 35 años es la cantidad de tiempo que trabaja un profesional en una empresa, pues resulta que la mayoría de los profesores que fundaron el departamento de geología en esa época, ahora el departamento de ciencias de la tierra, se han jubilado y resulta que desde los últimos 5 años para adelante hemos venido entrando una nueva generación de profesores a la universidad. Entonces, la mayoría de los profesores del departamento tienen menos de 5 años dentro del pregrado. Somos todos doctores en geología, hay algunos doctores en ciencias de la tierra, otros en tectónica, paleontología, aguas subterráneas. Tenemos un ingeniero civil que bueno, es ingeniero civil de la universidad, pero tiene un doctorado en ciencias de la tierra de la Universidad de la Florida, de la Universidad Estatal de la Florida, y trabaja en ciencias del mar, en cómo se mueve el agua. O sea, más digamos que desde la parte de la hidrología y de la geomorfología de costas. Súper, o sea, todos los profesores tienen doctorado. Sí, todos los Eso es profesores un tenemos diferencial doctorado. pues, muy grande del pregrado. Cuéntanos, ¿qué otros diferenciales encuentras tú del pregrado en geología? Bueno, tenemos, tenemos un pensum que es muy interesante, digamos que es bastante fuerte como en la parte científica, pero también es muy fuerte en la aplicación de esa ciencia al, digamos, como a la industria, ¿no? Y digamos, a la vida diaria y al uso, a la aplicación de la geología al servicio de la comunidad. Eso me parece que es una parte muy importante. Pero también tenemos una fortaleza muy grande, además de, como decía Sofía, de los profesores, tenemos unas instalaciones pues, y unos laboratorios que son de altísima calidad, de alta tecnología. Ahora, incluso estamos pues en este momento terminando de construir el último edificio que está construyendo la universidad que, pues que de hecho en este momento pues no se ha terminado, están en proceso de terminarlo. La idea es
empezar a ocupar ese edificio ahora a mitad de año. En ese edificio, pues que es un edificio de alta tecnología, una de las obras más grandes que ha emprendido la universidad ahora en sus 60 años. Vamos a tener 11 laboratorios de alta tecnología, pues, o sea, de lo último, los con equipos inmejorables, de los mejores laboratorios de geología que puede una universidad tener en Colombia. Vamos a tener laboratorios de separación de minerales, preparación de muestras geológicas para diferentes tipos de análisis. Vamos a tener una litoteca, pues donde vamos a tener toda la colección de rocas que para los geólogos es fundamental, ¿cierto? Eso también es una de nuestras grandes riquezas, digamos, tener una colección importante, porque pues resulta que uno, mientras más, uno como geólogo, mientras más muestras ve, mientras más bichos de paleontología, mientras más fósiles ve, pues estás más preparado para cualquier cosa que puedas afrontar cuando estás afuera en el campo. Entonces, tener una muy buena litoteca donde tener nuestra gran colección de rocas y de minerales, pues es bastante importante. Vamos a tener también un laboratorio de mineralogía magnética, un laboratorio de tectónica, laboratorio de petrología, laboratorio de sedimentos eh, y, y petróleos, un laboratorio de análisis de cuencas, del sistema hídrico, tenemos un laboratorio de termocronología, tenemos un laboratorio de geología física para dar capacitación a los ingenieros civiles también sobre temas y muestras y reconocimiento de materiales geológicos. Ya creo que no se me escapa ninguno más. Yo O creo sea, que, qué pena, Sofía, según te dale. entendí, son 11 laboratorios que van a poder utilizar los estudiantes de geología. Sí, nosotros, pues nuestros principales, digamos, como usuarios de los laboratorios son los estudiantes de geología, pero también el uso de los laboratorios está dado por estudiantes de ingeniería civil que ven una materia de geología que se llama geología física. Listo. José, y para esos laboratorios, entonces supongo que también tienen algunos semilleros o grupos de investigación del programa. Sí, nuestro departamento, el Departamento de Ciencias de la Tierra, tiene dos grupos de investigación. Uno que es el grupo de investigación en ciencias del mar y otro que se llama Grupo de Investigación en Geología Ambiental. Dentro de esos dos eh, grupos de investigación, digamos que están albergados cerca de 10 semilleros de investigación en los cuales pues hay participación de los estudiantes del pregrado todo el tiempo. Desde los primeros semestres, incluso algunos que pasan por el semillero y llegan a poder hacer su trabajo de grado, digamos, enmarcado en estos trabajos que fueron haciendo durante toda su carrera en el pregrado. Y eso, y los estudiantes, ¿cuáles son los requisitos para ser parte de un semillero de investigación? Para algunos semilleros que son, digamos, como de temas un poco más avanzados, se necesita haber visto algunas materias del pregrado. Sin embargo, para la mayoría de los semilleros no, pues no se necesita nada. ¿Sí? Incluso pues hemos tenido acercamientos de algunos estudiantes de, de colegio pues, que simplemente están interesados en temáticas, por ejemplo, como volcanes, y ellos se han acercado y los hemos involucrado dentro de los semilleros. Los semilleros, digamos que funcionan en diferentes maneras. Hay algunos que se reúnen semanalmente, hay otros que programan una serie como de proyectos y los van desarrollando durante todo el semestre. Entonces, eh, te digo, depende como del tipo de semillero, pero básicamente yo digo que lo que se necesita es que el estudiante esté como motivado y que tenga intención de pertenecer a alguno de estos semilleros. Listo, súper.
Te hago una pregunta súper común y es sobre las prácticas profesionales. ¿Dónde tal vez han hecho prácticas los estudiantes? ¿Cómo funcionan las prácticas en geología? Normalmente, ¿qué tienen que hacer? Vale, mira, eh, eso es una cosa interesante del pregrado en geología y es que, digamos que si uno se va a la etimología de la palabra de la geología, pues la geología es el estudio de la tierra, ¿sí? Y no solo de la tierra como material, ¿cierto? Como piedras, como suelo, sino como sistema. Y entonces ese sistema involucra tanto la tierra sólida, ¿cierto? Que es la geósfera, sino también la hidrósfera, que es todo el agua, la atmósfera y la biosfera. Entonces, digamos que es como la concepción que tenemos nosotros de la geología en nuestro pregrado y es el estudio, digamos, como la geología, pero el estudio de ese sistema. ¿Ok? Entonces, ¿eso a qué va y qué relación tiene con las prácticas? Que tú puedes encontrar un geólogo, bueno, o sea, hablando de o trabajando, ¿cierto? Pero digamos que como excusa, digamos, en este momento de las prácticas, pues tú encuentras un geólogo trabajando desde un barco oceanográfico de investigación hasta la típica, digamos, el típico trabajo del geólogo en una mina, ¿cierto? En una mina de carbón, haciendo túneles pues para hidroeléctricas, ¿sí? O sea, desde que empezó, por ejemplo, Hidroituango, hemos tenido todo el tiempo geólogos en Hidroituango haciendo túneles. Ahorita con los túneles y las vías que se están haciendo, pues desde aquí, desde Caldas casi hasta el mar, tenemos geólogos trabajando en esas empresas constructoras, haciendo túneles, taludes, estabilidad de esos taludes. Em, tenemos gente trabajando en empresas de agua subterránea también, bastantes. Personas trabajando en proyectos con la alcaldía, con la gobernación, en ordenamiento territorial. Es una cosa muy importante en el campo de acción de los geólogos y es el ordenamiento del territorio. Que bueno, Y, entonces esto lo vinculo a otra pregunta que te quería hacer y es sobre esos intercambios académicos que tienen los estudiantes de geología, a dónde se pueden ir o a dónde ya se han ido algunos estudiantes. em, Oficialmente tenemos 28 universidades en todo el mundo con los que tenemos como un convenio, como te digo, oficial, que esa es una de las maneras, pues, como de irse de práctica, ¿cierto? Y digamos que bajo ese esquema, pues mucha gente se ha ido. Hay gente que se va a Turquía, a España, se van bastantes. Hemos tenido Alemania, Italia, China, ¿sí? Hay pues Estados Unidos, muchas, pues muchas personas van o lo hacen de esta manera, pero particularmente en geología, no sé, por la dinámica de pronto que ocurre en los programas que tienen como investigación, hay mucha movilidad eh, digamos, relacionada a las relaciones que tienen los profesores con investigadores en todo el mundo. Entonces hay muchos estudiantes que se van a algunas universidades con las cuales los profesores tenemos relación. En este momento, por ejemplo, tenemos una estudiante que está en Singapur trabajando en el Observatorio Mundial de Ríos. eh, Allí, pues, está trabajando allá por la práctica. Tenemos 3 estudiantes que están en México en este momento. Hay 2 en España y hemos tenido pues en diferentes partes del mundo. Como te decía, en Esto es China súper también haciendo la práctica, en Chile, Argentina.
¿sí? Bajo diferentes esquemas, algunos con empresas, otros, digamos, como más vinculados a estos procesos de investigación. Pero también los estudiantes pueden ir a ver materias a esos países y acá se las valen como materias que ya vieron para graduarse. Sí, cuando estamos hablando de intercambios oficiales, esto pues es lo natural. De todas maneras, también hay otra, digamos, está abierta la posibilidad completa del mundo de que los estudiantes vayan y vean materias a cualquier otra universidad en el mundo. Y luego uno, pues digamos, como jefe de carrera, puedes aceptar esas materias como homologaciones. Entonces, digamos que no solamente el universo de posibilidades de intercambio se limita a esas 28 universidades con las cuales tenemos un convenio oficial, sino que de manera, digamos, diferente se puede ir a cualquier otra universidad en el mundo a hacer un intercambio. Perfecto. ¿Y tienes de pronto algún caso a resaltar de alguna práctica de algún estudiante o de algún egresado que de pronto pueda contarle más a los que nos están viendo sobre cuál es como la vida de un geólogo? A ver, hay muchos casos de ese tipo. Yo diría que, bueno, de prácticas, pues hay bastantes. Hay gente que se va a diferentes partes. Hay, digamos, no porque, no porque el sitio donde haga la práctica sea lejos, quiere decir que sea más enriquecedora. Yo he tenido estudiantes que se han ido a hacer prácticas, por ejemplo, al Observatorio Vulcanológico en Pasto o en Manizales, y eso para ellos ha sido pues muy chévere y muy enriquecedor. Un poco es como perseguir lo que cada uno le interesa. Eso, digamos que eso es muy interesante. Hemos tenido estudiantes en esos sitios que te contaba. Pero como para lo que dices, como la vida del geólogo, pues digamos que el geólogo hay varias vidas. Hay personas que no les gusta hacer, por ejemplo, trabajo de campo. Entonces hay gente que, no sé, como esta chica que te cuento de Singapur, que está en el Observatorio Mundial de Ríos. En el Observatorio Mundial de Ríos está todo el tiempo metida en un laboratorio en el que son un montón de pantallas y de computadores donde analizan básicamente imágenes de satélite todo el tiempo de ríos de todo el mundo, junto con datos cuantitativos pues de esos ríos, ¿cierto? Ese es el trabajo, por ejemplo, de esta chica. Pero hay trabajos, para mencionar, por ejemplo, el caso de algunos geólogos egresados de la universidad. Hay uno que está trabajando, por ejemplo, ahora en una empresa en el Congo, en una empresa que extrae mineral de cobre. Él trabaja, él trabaja en Congo ahora. Eh, Hay otro chico que trabaja también en cobre, pero en Chile, y ellos sí están, por ejemplo, en mina todo el tiempo. Mm, Tenemos una egresada que trabaja, por ejemplo, en una empresa muy importante de servicios petroleros que se llama Schlumberger. Ella trabaja en una plataforma en el Océano Atlántico, ahí digamos en la parte de costa afuera del, eh, del- de Nigeria. Eh, Hemos tenido compañeros que han estado, por ejemplo, también en cruceros oceanográficos mucho tiempo, trabajando, haciendo eh, sísmica para ver, digamos, como una especie de radiografía del, del- de la Tierra, ¿cierto? Y poder interpretar esas capas, que es un trabajo que se hace previo a la perforación en los pozos petroleros. Mm, Tenemos muchos profesionales que trabajan en pozos petroleros actualmente en diferentes partes del mundo, desde Argentina
hasta pues, Colombia. Yo quiero saber, José, de todos, pues para lograr llegar a todos estos lugares tan chéveres que nos cuentas, ¿cómo los prepara el pregrado en geología? Ustedes hacen salidas de campo, pero también ven clases teóricas. ¿Cómo funciona un poquito esa metodología de aprendizaje de ustedes? Vale. Hay una cosa muy importante, Sofía, y es que, digamos, la geología es una cosa global, ¿cierto? Esta roca se llama igual a esta misma roca en otra parte del mundo. Lo que difiere es que tú tengas la capacidad de hacer unos u otros análisis, ¿cierto? Entonces eso nos permite, digamos, a los geólogos tener como campo de acción, pues cualquier parte del planeta, ¿cierto? Entonces, si tú estudias volcanes, pues los volcanes más o menos se comportan de igual manera tanto en Italia como en Colombia y las fallas se mueven igual aquí y allá, ¿sí? Em, pero entonces para eso, como dices, lo que hacemos es una combinación de tres cosas muy importantes. Una que son las clases teóricas, como, pues, como tú bien lo dices, yo creo que en parte sí son como la base, digamos, de nuestro aprendizaje. El intercambio, pues, de saber ahí todo el tiempo con el profesor es todavía lo que rige, digamos, la mayoría de nuestro trabajo. Sin embargo, dentro de o asociado a esas clases teóricas, hay mucho trabajo de laboratorio y salidas de campo. ¿En qué proporción? Depende de las materias, ¿cierto? Hay materias que son netamente laboratorio, en la que se puede hacer, por ejemplo, 3/4 de la clase en el laboratorio en un microscopio petrográfico y un cuarto del curso es en el aula. Mientras que hay cursos como, por ejemplo, el curso de geología de campo, pues que es dominantemente hecho en campo. Y te iba a preguntar, ¿esas salidas de campo a dónde son normalmente? ¿A dónde llevan a los estudiantes? Normalmente, pues las salidas son todas aquí en Colombia. Muchas de las salidas son alrededor de Medellín, eh, pero generalmente uno termina yendo básicamente a las tres cordilleras, ¿sí? O sea, tratamos de que siempre tengamos salidas a la cordillera oriental, sobre todo, digamos, en las salidas de rocas sedimentarias, geología estructural, estratigrafía, trabajo de campo. Eso tratamos de hacerlo en la cordillera oriental. Ya te voy a contar por qué, ya les voy a explicar por qué. También hacemos salidas a la cordillera central, a los alrededores de Medellín. Pues esa es la cordillera central, ¿cierto? Entonces, tenemos salidas de campo, por ejemplo, de rocas ígneas, rocas metamórficas, entre la cordillera central y la cordillera occidental. Y también tenemos algunas salidas a diferentes partes. Hacemos una salida muy interesante, por ejemplo, de geología de Colombia alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se condensa como toda la geología de Colombia. Eso, digamos eso para dar como un panorama de la, del quehacer del geólogo acá pues en el pregrado. Hay una cosa importante que quería ahí como aclararles o contarles, y es que el hacer geología en un país tropical con la cantidad de lluvia que tenemos acá y el calor que hace acá, lo cual las dos unidas generan muchísima vegetación, es difícil. En contraste, por ejemplo, de si tú haces geología en los Alpes, por ejemplo, o en el desierto de Baja California, o en Turquía, ¿sí? O en China, o en estas partes. Resulta que la mayoría del planeta no tiene tanta vegetación como tenemos nosotros, para lo cual yo siento y mi experiencia, digamos, personal, me ha mostrado que los geólogos preparados aquí en Colombia
somos bastante buenos en reconocer esas estructuras geológicas acá y en otras partes que para la geología representan como un reto menor, porque reconocer estructuras geológicas con nuestras condiciones tropicales se vuelve más difícil que reconocerlas en unas condiciones más secas. Entonces, eso nos hace que seamos muy buenos reconociendo estructuras. Entonces, cuando nos llevan a otros lados, como que uno está muy bien entrenado y puede reconocer mucho mejor las cosas. Listo, no, súper claro. Pues yo vuelvo y los invito a todos a que nos hagan más preguntas, cualquier pregunta que tengan para José, pues él está súper dispuesto a responderla. Vale, no, pues nos queda más, es como que nos hagan preguntas sobre temas particulares, pues, o dudas particulares que tengan las personas que nos están escuchando. Eh, Sobre todo yo los invito como a que se den una pasada por esto de la geología. La geología no es, digamos, el solamente como esa idea del geólogo que está en el campo y que, o en un pozo petrolero o en una mina. Hay una cuestión muy interesante que nosotros no, digamos que no salta, digamos, a la vista, pero cualquier cosa que ustedes tengan en la mano, por ejemplo, este lápiz o el teléfono, esas cosas con lo que vivimos el día a día son impensables sin la geología. O sea, uy, esto se le perdió la mina. La mina de grafito que tiene este lápiz es de grafito, ¿cierto? Que lo sacan de minas de grafito. No sé, la crema de dientes. La crema de dientes está llena de arcillas, de flúor que sale de la fluorita, de calcio que sale de la calcita. Las pilas, por ejemplo, si vemos una pila, si la leen, por ahí dice que está hecha con iones de litio y de níquel. Ese litio y el níquel salen de minas de níquel y de litio, ¿sí? Que hay que buscar, que hay que saber dónde están, que hay que pensar por qué están ahí, que hay que explotarlas y que pues sin estas cosas la vida como la conocemos pues no es la misma, ¿cierto? Hacer lo que estaríamos haciendo en este momento, de comunicarnos, por ejemplo, sin cables de cobre o sin el oro que está dentro de los computadores o dentro de los teléfonos, sería imposible. Entonces, la geología es eso. O sea, es más, si ustedes van a la cocina y buscan una, una refractaria, el vidrio de esa refractaria y la ciencia que está detrás de ese vidrio es geología. ¿Sí? Entonces, no se queden como con la idea clásica que tienen de la geología, sino que denle una miradita más allá que, pues hay un montón de cosas muy interesantes. Y estoy hablando solamente como de recursos naturales, pero si pensamos como los alcaldes, todos los alcaldes, digamos que los alcaldes yo creo que lo primero que hacen antes, incluso antes de posesionarse, es dar una leída a una cosa que se llama el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Y el plan de ordenamiento territorial le dice dónde puede construir esto, dónde no puede construir esto. ¿Sí? Bueno, súper chévere esa invitación, pues ni siquiera yo lo sabía, estoy aprendiendo. Entonces, gracias José por la aclaración y a todos pues esperamos que se interesen por el pregrado, nos pueden contactar a cualquiera de nosotros dos si necesitan más información y pues muchas gracias a José por este rato, por conectarse con nosotros y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias y pues esperamos haberlo solucionado todas las dudas que tienen y también pues haberlos invitado a que conozcan más sobre la geología.